Gracias por haber venido, Lozano. No, faltaba más. Banco Nación. A ver, nosotros, una de las preguntas que le hacemos a los infectólogos, a los médicos, es ¿dónde estamos parados? Hoy, ¿dónde estamos parados desde su visión? Estamos parados en una situación que es muy distinta a la que el gobierno había previsto para el año 2021 y que por lo tanto está demandando rectificaciones. El gobierno había previsto el 2021 con un ajuste fiscal en relación al acuerdo con el fondo, sobre la base de dos supuestos. Uno era que la pandemia iba a estar controlada. Se suponía que íbamos a llegar a este momento con la población en situación de riesgo vacunada. Esto no está ocurriendo, la pandemia no está controlada. Y en segundo lugar, suponía que la recuperación de la actividad económica, que se comienza a dar desde mayo, junio del año pasado hasta hoy, iba a tener como efecto una mejora de la situación del empleo y de los ingresos. Y esto tampoco está pasando, básicamente por el comportamiento que han tenido los precios. Concretamente, la recuperación de la actividad económica ha ido a engrosar los márgenes empresarios de aquellas empresas que tienen capacidad para controlar mercados y fijar precios, y no ha tenido efectos ni en términos de empleo ni en términos de ingreso, a punto tal de que hoy tenemos niveles de actividad propios de la etapa previa a la pandemia y tenemos niveles de pobreza del peor momento de la pandemia. Sí. Es decir, terminamos el año 2020, el último dato del INDEC, 45,3% de la población en situación de pobreza. Es decir, a pesar de la recuperación de la actividad económica, la pobreza no se movió. Consecuentemente, en ese contexto lo que hay que hacer es, básicamente, hay que garantizar volver a cierto tipo de instrumentos que el gobierno utilizó en la etapa anterior del año pasado, que eliminó, concretamente el IFE, el ATP para el sector empresarial que lo necesite, para recomponer la situación. Lo que pasa y que además una estrategia muy firme de congelamiento de precios de acá a finales de año. Es más que imposible hacerlo, es la idea, obviamente, pero digo, lo que usted está planteando entonces es que vuelva a emitir. El gobierno tiene, por un lado, que aumentar la presión tributaria sobre los sectores de capacidad económica y efectivamente tiene que volver a emitir. ¿No resiste la presión tributaria que se ha hecho en el último tiempo? La presión ¿no? tributaria sobre los sectores de capacidad económica en la Argentina es baja. Es baja. Argentina pero no unas tiene ganas de invertir y generar empleo. Como, a ver, yo empresario pensaría unas ganas de invertir y generar empleo, me da Bueno, saber que siempre voy a arrancar menos 10. Las cosas. Primero, Argentina tiene esta presión tributaria baja sobre los sectores de altos niveles de ingreso y tiene una baja tasa de inversión. Por lo tanto, el tema de no tener presión sobre ellos... Claro, pero ¿cómo generamos más inversión si vamos a generar más impuestos? Y segundo, lo que hay que ver, Argentina hoy no necesita inversión. Tiene capacidad ociosa disponible. Más de la mitad del parque productivo de la Argentina está sin utilizarse. Lo que nosotros necesitamos hoy es demanda para que la capacidad productiva instalada comience a funcionar. Y hoy lo que no hay es demanda. ¿Pero por qué no se utiliza esa capacidad? ¿Por qué hay capacidad ociosa? Porque por la pandemia. Si yo tengo una empresa y mi mercado no existe, yo no produzco. Claro. Bueno, para que produzca tengo que tener un mercado que demande. Si yo tengo el 45% de la población en situación de pobreza, no tengo mercado. Claro. Por lo tanto, la prioridad número uno es recomponer el poder adquisitivo de la población, para poner en marcha el circuito de la producción en la Argentina. Está bien, pero Cuando me acerco al límite de la capacidad instalada, es cuando empiezo a necesitar inversión. Pero eso es emisión monetaria que hemos tenido. Hemos tenido 2 billones tuvimos el año pasado de emisión monetaria. Claro, ¿no? Claro, vos fíjate. Y ahora vamos a necesitar un billón. El año pasado tuviste emisión monetaria. Sí. Y tuviste una tasa de inflación del 36. Sí. El anteaño tuviste 0 emisión monetaria y una tasa de inflación del 43. Sí. Y el otro año tuviste emisión 0 y una tasa de inflación del 56. No hay ninguna relación directa entre que contra más emito tengo más inflación. ¿No es así? Eso es una mentira. Una mentira propia de un latiguillo neoliberal que está hecho polvo por la empiria. Ajá. Por la realidad concreta. El tema de la emisión produce efectos sobre precios si uno no controla el comportamiento oligopólico de las empresas. Y el tema de la emisión produce efectos sobre el tipo de cambio si uno no controla el mercado cambiario. Si uno controla el mercado cambiario y el sistema de precios, vos podés emitir.
Entonces, Argentina hoy tiene que emitir, además de que tiene que recaudar más sobre los que tienen mayor capacidad contributiva, porque tiene una emergencia sanitaria que atender. Esto que nosotros estábamos viendo, el deterioro de la infraestructura sanitaria, la baja inversión en recursos humanos, los cuellos de botella que tenemos en el sistema sanitario, tiene que ver con esas estrategias de ajuste permanente que hemos vivido durante las últimas 2 décadas. Es que no hay recaudación para solventar estos gastos. Yo quería preguntarle qué opinión le merece las 18 medidas que se presentaron. ¿Le puedo preguntar? Sí, una sola cosa antes de que me preguntes. En cualquier país serio del mundo actual, el sistema tributario recauda por ganancias y por patrimonios más del 50% de la recaudación. En la Argentina, los patrimonios pagan el 4% de la recaudación y por ganancias el 15%. Es decir, Argentina tiene un sistema tributario que está absolutamente atrasado respecto al paradigma tributario internacional. Pero no son tenemos economías nada que ver distintas. con los países desarrollados. Pero son economías distintas, Solo Lozano. cae, Son la economías tributación distintas. solo cae sobre los sectores medios. De distinta que son los que recuperación, pagan. inclusive también. ¿Cómo? Son economías distintas de distinta recuperación. Sí, ¿Correcto? claro, por supuesto. Es decir, nosotros tenemos una... Casualmente los que están haciendo los países desarrollados es emiten. Es más, hoy Argentina está emitiendo para pagar deuda pública. Sí. Emite para los... Sí. cada rato con Para eso. el IFE es para que la gente No, el tenga IFE, como vivir. no hay IFE hoy. Ahora no, pero Bueno, el año por pasado eso. el IFE era Cuando emitimos el IFE, para la poner plata en el inflación- bolsillo para que la gente... Cuando emitimos el IFE, la entre inflación otras estaba más cosas, baja. En otros. ¿Cómo? Cuando emitimos el IFE, la inflación estaba más baja. Estaba más baja, sí, es Eso. verdad. Por eso digo, no hay una relación directa. Tiene que ver con el conjunto de estrategias igual estaban que uno pisados... despliega sobre la actividad El económica. año pasado, que la inflación era de 1,9, 1,8 y después subió y escaló, fue y vino, pero después No, subió. escaló recién en el último trimestre del por año, eso. cuando ya no tenías el IFE. Pero estaban pisados todos los precios, estaban pisados No, todos los lo que impuestos. estaba pisado era la el valor actividad. de la nafta, el valor de un montón de valores que estaban pisados y después se Y está soltaron. bien que algunos estén pisados porque estuvieron adelantados en otros tiempos. Sí. Digo, hoy estamos discutiendo el problema de los precios y mañana va a incrementar YPF 6% de los combustibles, atrás de lo cual van a venir el resto de las empresas petroleras. Y la verdad que las empresas petroleras en la Argentina, en toda la historia reciente, han estado adelantadas en precios respecto al resto de la sociedad. Muy bien, ibas a Yo preguntar. quería preguntarle qué opinión le merecen las 18 medidas que se presentaron esta semana. Si mal no recuerdo, creo que fue el jueves, justamente para los 5 sectores más importantes, ¿no? Que las anunciaban desde el gobierno nacional, porque recibió críticas de tipo, son parches, esto no viene a solucionar nada. Estoy hablando del sector de la carne, del sector agrícola y también de otras cuestiones, sector de electrodomésticos, que presentaban esta semana. Si usted también cree que de alguna manera son parches o que, sin embargo, son medidas, o que por otra parte son medidas que necesita la economía en estos momentos. Los acuerdos estos se establecían para los insumos principales que usa la economía y para los productos de electrónica, acuerdos para que los precios de hoy se mantengan hasta octubre. Sí. Con una revisión de carácter trimestral, a mí me parece correcto. Creo que ahí faltan 2 cosas que son centrales en la inflación. 1, el tema alimentos. Y 2, el tema energía. Esas 2 cosas no aparecen todavía y, como digo, ahí hay varios temas. 1, los alimentos están impactados por la suba de precios internacionales. Ahí el gobierno tiene que establecer mecanismos regulatorios para que el aumento de los precios internacionales no repercuta acá adentro. Okay. Y en segundo lugar, lo que nosotros necesitamos es frenar el aumento de los combustibles, de las naftas y de la energía en general. Viene un aumento del gas para las empresas que también va a tener impacto sobre costos. Digo, si estos 2 elementos no se manejan, no vamos a tener el resultado. Hoy que estamos necesitamos. estrenando aumento de la nafta. Ya se viene otro, que es el acumulado y el anunciado. Por eso digo. Además también. Ahí tenemos una placa justamente a propósito de la variación, ¿no? Para el 4,8 que hemos conocido. ¿Usted, Lozano, cree que va a bajar? ¿La próxima va a ser menor? Bueno, si se aplican, si estos acuerdos que implican mantener los precios, si se va sobre alimentos y se desanda el camino de que los precios internacionales impacten adentro, y si se discute el tema de la energía de otra manera, se puede frenar. Ahora, si esas cosas siguen liberadas a las necesidades de las empresas, no va a funcionar. Yo te diría que esto lo que está marcando es que estamos teniendo un doble ajuste, porque el Real Gobierno planteó un ajuste fiscal que implicó sacar todo el refuerzo que necesitabas para sostener la situación de la gente en la pandemia, y sacaste el IFE, los ATP y todo lo demás. Ese fue el ajuste que hizo el presupuesto.
Pero a la vez estás teniendo un ajuste por la vía del aumento de los precios por encima de la pauta que estableciste. Acá están perdiendo los jubilados, están perdiendo los salarios, están perdiendo poder adquisitivo los que dependen de planes y se están quedando sin mercado las pequeñas y medianas empresas. O sea, lo que está pasando hoy es que el gobierno, con la inflación existente, no está pudiendo aplicar la estrategia que quería, que era una recuperación de la actividad en base a la ampliación del mercado interno, porque el mercado interno no se recupera porque el poder adquisitivo se cae. Y lo que hay que recuperar es ese poder adquisitivo. Para el gobierno esa es la prioridad. Y te digo más, nosotros estamos discutiendo un shock, estamos discutiendo un aumento de las restricciones para evitar la circulación. Ojalá alcance lo que se está haciendo. En mi opinión, necesitaríamos una restricción aún mayor, porque la verdad, el nivel de multiplicación de los casos y la situación con la que se presenta esta ola obligarían a una cosa muy estricta durante 15, 20 días. Y eso muy estricto necesita un acompañamiento de ingresos, porque si no, no se puede sostener. Un economista que esté diciendo cerremos todo es... Digamos, claro, ¿no? Porque uno lee hoy... Es novedoso para esta hora, digo. No es un economista, Javi, es una persona que está viendo que tenemos 30.000 casos diarios en una situación en donde lo que nosotros necesitamos hoy es frenar la multiplicación de los casos para recomponer un sistema sanitario que hoy está debilitado para afrontar esa situación, y eso además requiere cierto sostenimiento de ingresos para que la población y las empresas lo puedan aguantar. Eso es lo que hay que hacer. La situación lo plantea, no yo. Ahora, con las nuevas medidas hay quienes dicen que se van a perder 20.000 empleos. Si se cierra por 2 semanas, que seamos optimistas, porque la verdad que el presidente dijo una frase que uno podría creer que es blanco y negro al mismo tiempo, ¿no? Con respecto a la cantidad de días de cierre. Pero si se cierran tan solo 15 días, ¿cree usted que, por ejemplo, se podrían levantar, estos 20.000 empleos no terminarían de perderse, o los 10.000 locales que ya cerraron? Depende de cómo con respecto acompañes. ¿Cómo? Depende con qué lo acompañes. Si vos tenés una estrategia, pero no hay plata, por ejemplo, para seguir acompañando. Bueno, ese es el punto en donde vos quedás trabada y no me escuchás. Estoy diciendo que podés emitir. Es falso que no podés. Es falso, es mentira. Entonces, digo, la capacidad de emisión es una facultad soberana de todo Estado. El Estado argentino no la utiliza, porque tiene algunos actores económicos que la repudian. Vos podrías hacer cosas, te voy a inventar algo. Podrías emitir una moneda no convertible, que no se puede utilizar para comprar dólares, que se puede utilizar para todo, pero menos para comprar divisas. Una cuasi moneda sería. Sería una moneda que valdría lo mismo que el peso, pero no podrías usarla para cambiar. Ya tuvimos eso en la historia de la Argentina, ya lo tuvimos. Y no nos fue tan bien. Esto no lo tuvimos. Tuvimos emisión de monedas por parte de los estados provinciales. Y nacionales también. No, por el Estado Nacional no, por las provincias. Una decisión de tener política monetaria con autonomía para poder sostener los ingresos de la población y lo que necesitamos en la emergencia es absolutamente indispensable. Ustedes que están en el Banco Nación, ¿ven mucho movimiento de compra de dólar hoy? Por esto digo... No, pero, a ver, digo, ¿cuál es el tema de la emisión? El argumento en contrario a la emisión es, si yo emito, hay impacto sobre los precios. Sí. El impacto sobre los precios, cuando yo emito, tiene que ver con la existencia de empresas que, en tanto tienen manejo de su mercado, pueden incrementar con independencia de que sus costos no se hayan movido. Por lo tanto, ahí falta regulación estatal, regulación antimonopólica. Segundo argumento, si yo emito, se compran dólares. Por lo tanto, digo, podemos emitir una moneda que no sirva para comprar dólares. Amén de que además también puedo tener control estricto sobre el mercado cambiario. Lo que quiero decir es que la emisión, para poder llevarse adelante, necesita regulaciones que la acompañen. Si no se toman esas regulaciones, emitir es una locura. Si se tienen esas regulaciones, se puede emitir. El momento actual de la Argentina reclama, por un lado, cobrarle impuesto a los ricos y tener capacidad para emitir. ¿Para qué? Para poder afrontar las dificultades sanitarias y sociales que hoy tenemos. Ahora, la Argentina, con estas medidas que está tomando el gobierno, Lozano, a ver, ¿puede salir adelante? Ya sé que hay que emitir para poder poner en los bolsillos para el consumo, es una realidad, pero digamos, ¿no esperamos hasta que nos caiga otra vez, en este caso la segunda ola, para empezar a reaccionar? ¿No es un poco tarde otra vez?
Mirá, yo creo que el gobierno quiso hacer, vuelvo a insistir, el gobierno previó una situación que no es la que se da. Claramente. No es, o sea, creyó que... O sea, no la previó, ¿eh? la previó mal. Claro, tuvo una lectura. visión respecto al 2021 que en realidad no es el que se está dando. Efectivamente ha habido una recuperación de la actividad económica. La actividad económica cae brutalmente en el segundo trimestre del 2020. A partir del tercero comienza a recuperar. Va recuperándose. El gobierno suponía que esa recuperación iba a mejorar la situación social. No se produjo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no pudo dominar? El aumento de precios. Sí. Si hubiera dominado el aumento de precios, la recuperación de la actividad económica hubiera sido distinta y hubiera derramado de una manera diferente. ¿Pero el control de precios es lo ideal? ¿No es peligroso el control de precios también? No, a ver, digo, toda la teoría económica indica que un mercado que es manejado por pocos, es decir, un mercado, como se le dice técnicamente, oligopólico o monopólico, un mercado donde no hay competencia, debe ser regulado. Toda la teoría económica dice. Porque el liberalismo que algunos argumentan dice que en realidad no debe haber regulación cuando hay competencia perfecta. Es decir, cuando hay una multiplicidad de productores que producen y compiten entre sí, que no es lo que pasa en el 90% de los mercados de la Argentina. Entonces, cuando hay concentración de mercado, ahí la regulación pública no es que es mala, es imprescindible. Uno puede discutir si se regula bien o se regula mal, pero que regulación tiene que haber, seguro que tiene que haber. Sí, claro, de hecho, perdón Javi, de hecho creo que 38 años cumple la democracia, la vuelta de la democracia este año. Hace 38 años a todos los gobiernos les pasa lo mismo. El gobierno que está en contra del control de precios, una vez que asume, hablo del gobierno de Macri, criticaron un montón en su momento el control de precios, los precios cuidados y demás, para que quede claro de qué estoy hablando, llegaron y les pasaba lo mismo. O sea, yo creo que a todos los gobiernos y cualquier decisión que se tome, nunca tienen en cuenta o se escapa o se les va de las manos o yo no sé qué es lo que sucede a nivel económico, que los precios siguen aumentando igual. Bueno, ¿se entiende lo que quiero? Vuelvo a decir, hay muchas razones, cada etapa es distinta, las políticas no son las mismas, por lo tanto cada etapa merece un análisis distinto, pero lo que digo es, cuando vos tenés mercados en donde muy pocos definen lo que en ese mercado ocurre, la regulación pública es absolutamente indispensable. Y esa es la realidad de la Argentina actual. A lo cual hay que agregar otro elemento adicional. Buena parte de las principales empresas que dominan la Argentina son de capital extranjero. Por lo tanto, su circuito de negocios se maneja en dólares. Y por lo tanto, la demanda del dólar por parte de esas empresas genera presión en el mercado cambiario. Por eso también Argentina necesita un buen control sobre el sistema de precios y un buen control sobre el mercado cambiario. De lo contrario, esos pocos que manejan buena parte de la economía te imponen todas las condiciones y eso es lo que desarma una y otra vez las políticas públicas. ¿Y qué consejo a ver, para la gente que nos está mirando, y por suerte nos están mirando muchos, de acá en adelante? Porque si no hay plata en el bolsillo, obviamente no se puede consumir. ¿Cómo? Si no hay plata en el bolsillo, no se puede consumir. Y si no se consume, no hay producción que abastezca el consumo. Ahora, pero los impuestos... Y si no hay producción, no hay empleo. Los impuestos siguen avanzando, los aumentos siguen avanzando, y no solamente en los precios de los alimentos y demás. Hay que cambiar esa estrategia. Pero, está bien, pero una cosa es el gobierno, la estrategia que tiene que hacer o aplicar el gobierno. Por otro lado, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que demandar que eso ocurra. Nos estoqueamos, el consejo económico, nos estoqueamos, esperamos, nos gastamos, compramos lo necesario, apretamos los dientes. Una recomendación de estoqueo. Le estoy hablando a uno de los directores del Banco Nación, ni menos. Una recomendación de estoqueo a una población donde la mitad está bajo la línea de pobreza no existe, no se puede estoquear. No. Por definición, porque no tiene ni capacidad de ahorro ni cosa que se le parezca. Sí. Está en una situación de infraconsumo. Sí. Ese es el caso de la mayor parte de la Argentina. Por lo tanto, la discusión acá es reclamar que pase lo que tiene que pasar. Vuelvo a decir, se previó una cosa, no pasó. ¿No íbamos a tener la pandemia controlada? No está. ¿Hay que garantizar restricciones? Sí. Por lo tanto, hay que acompañar las restricciones con ingresos sobre la población y sostenimiento de las empresas. ¿Para qué? Para que el mercado interno no se caiga más de lo que está. ¿Y hay plata para hacer eso? Vuelvo a insistir. Hay plata y además de que hay plata, porque hay sectores. Porque la realidad es que el presidente de la Nación, capacidad económica, cuando reclama las restricciones, dice, bueno, ya les dimos el año pasado el ATP, hay un repro. Lo que está por detrás de eso es el acuerdo con el fondo. Por eso digo, hay que estamos en pleno viaje.
Bueno, correr por un momento el acuerdo con el fondo, porque estamos en plena pandemia. No se puede exigirle a un país restricciones fiscales en un contexto de esta naturaleza. Mientras se te multiplican los casos y la pandemia va sobre tu sistema sanitario, vos querés achicar el déficit fiscal. Es un disparate. Es decir, estamos más cerca de lo que dijo Cristina Fernández. No se le puede pagar, no hay que pagar. No, está claro que Argentina no puede pagar la barbaridad de endeudamiento que dejó el macrismo y las condiciones que plantea el acuerdo con el fondo. Eso está fuera de discusión. No se puede pagar. Bueno, no hay modo que la Argentina pague hoy los 4.800 millones de dólares que le quedan de pagarle al fondo este año, o los 22.000 del año que viene y los 22.000 del próximo. Bueno, pero el gobierno está diciendo que la intención es pagar, obviamente sin me parece muy poner o exponer a otros sectores. En realidad la única forma, lo que tiene que quedar claro acá es que el fondo es corresponsable de la crisis. El fondo le dio a la Argentina un crédito que no debería haberle dado. Violó todas sus misiones, sus funciones y su estatuto. Tiene prohibido prestarle a los países en situación de fuga de capitales. Y la Argentina, hasta que llegó al fondo, se fugaban todos los meses 1.400 millones de dólares. Y después de que entró el fondo, se fugaban 2.500 millones de dólares. Y el fondo siguió prestándole. ¿Para qué? Para sostener al gobierno que estaba, no para resolver la situación económica que su función como organismo financiero internacional le exigía. Entonces, el gobierno violó todos sus estatutos. Macri violó todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales, no tenía facultades para tomar ese acuerdo. Ese acuerdo es nulo y el fondo es uno de los responsables. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de su cuota. Ahora, y los gobiernos anteriores al de Macri, porque Macri ya sabemos lo que hizo, todo lo que hizo y lo que dejó de hacer inclusive, ¿y los gobiernos anteriores son responsables de la situación por la cual estamos atravesando? Mirá, por ejemplo, en este punto que veíamos recién cuando mostrábamos la situación hospitalaria, del mismo modo que cuando mostramos la situación de las escuelas públicas y demás, los procesos de ajuste en el Estado y el deterioro de los servicios públicos, salud, educación y demás, llevan muchísimo tiempo. De hecho, una de las cosas que está pasando hoy, ustedes lo comentaban cuando presentaron la cuestión de los casos del COVID, las camas de terapia intensiva hoy en parte están ocupadas por otro tipo de patologías. Es decir, en el momento en donde bajó el tema del COVID después de la primera ola, las otras patologías volvieron a ser atendidas por el sistema. Ahora lo que vamos a hacer es desatender esas patologías para atender el COVID de manera prioritaria. O sea, es como una frazada corta. Ahora, es una frazada corta casualmente porque hace tiempo que sobre el sistema sanitario hay un nivel de ajuste que efectivamente no se justificó nunca. Bueno, es que justamente la salud, la educación y la seguridad fueron los tres pilares donde ninguno de los gobiernos actuó fuertemente, y de hecho la salud, que hoy en día está totalmente destruida, la salud pública, lamentablemente, y, a ver, destruida en lo que es el recurso humano, porque no se puede entender que un enfermero, un médico, un bioquímico gane menos, que esté por debajo de lo que es la línea de pobreza. Un sueldo de cualquiera de los responsables que nos están cuidando, que nos están poniendo el suero, que nos están intubando, que nos están sacando sangre hoy en día en cualquier hospital del público, el sueldo, el nivel de ingreso está por debajo de la línea de pobreza. Eso hace incluso que hoy tenés cuellos de botella que no son fáciles de resolver. Una cama de terapia intensiva no solo implica infraestructura, implica personal humano calificado para poder operar sobre esa cama, y hoy no lo tenés. O sea, tenés una restricción ahí. Y la tenés, entre otras cosas, porque una de las cosas que se hicieron es no permitir transformar a los enfermeros en profesionales, cosa que se viene demandando hace rato por parte de los enfermeros y no está. Siguen siendo tratados prácticamente como un empleado comercial. Entonces digo, efectivamente hay una responsabilidad de gobiernos anteriores en haber mantenido procesos de ajuste sobre el sistema sanitario que obviamente se muestran hoy, más allá de que se recompuso mucho. Cuando habla de gobiernos anteriores, ¿está refiriéndose exclusivamente al gobierno de Mauricio Macri o habla de otro? No, estoy hablando, la verdad que en materia de la cuestión sanitaria y educativa hemos tenido problemas desde que empezó el proceso democrático. Ahora, vuelvo al punto anterior. La razón por la cual hay países en el mundo que tienen buenos sistemas sanitarios educativos es porque cobran impuestos los estados en más de un 50% a los que tienen plata. Yo estoy plenamente de acuerdo, para mí hay que cobrar impuestos. Bueno, eso es un buen detalle, no estabas en ese punto cuando empezamos. No, me parece que no sabe, tampoco usted me preguntó a mí qué es lo que puedo llegar a pensar. Lo mío no es la economía, vamos y vamos, lo que sí me parece plenamente... Lo que siente uno es que hay cada vez más, lo más fácil
aunque a veces demora, perdón, Mumi, Por favor. es que la Argentina siempre acude al impuesto. No. Impuesto de acá, impuesto de allá, y No, el con todo lo que impuesto compramos sobre nosotros. sobre Va ella, en sobre contradicción mí. a lo que dice el Sí, Congreso, claro. que acaba de Sobre bajar la clase que ganancias. ajustan siempre, la clase media. Por eso digo, yo vuelvo al punto. Si vos tomás la presión tributaria de la Argentina, te vas a dar cuenta que tiene una presión tributaria similar a países No desarrollados. nos podemos comparar, Pará, pero es que, pero perdón, pará. además uno Pero lo no ve en te la voy- cuestión pero sanitaria, para que se perdón, entienda Lozano, lo con que estoy absoluto diciendo. respeto, dejémonos de compararnos con el resto del mundo, porque Pero, no pero, tenemos ¿de nada qué que no te ver. vas a tenés- Acá se queman cualquier tipo Pero- de libro de pero economía, es que cualquier tipo de casualmente libro de historia, de politólogo, de lo que sea, comparar se implica- queman. no comparar implica no entender. Es imposible. Y bueno, No, entiendo no, perfecto, me no parece que entender. hace 38 Porque años los casualmente políticos la no entienden qué es lo que presión sucede en el presión país. tributaria- Si me deja, le puedo La puedo presión- terminar de no, preguntar. Si me dejas explicarte esto. No tengo Presión ningún problema. tributaria es equivalente a la de un país desarrollado. Pero cuando ves adentro quién paga, no es igual. Los que pagan en la Argentina son los sectores medios y populares. En términos relativos, paga más alguien que tiene un plan Totalmente social de que los acuerdo. que tienen capacidad económica. Totalmente en los de acuerdo. países desarrollados, los que pagan son los que tienen capacidad económica. Claro. Ese es el punto que Argentina tiene que modificar. Incluso el Plenamente de impuesto a acuerdo. las ganancias o el impuesto a los bienes personales lo pagan más los sectores medios que los que Totalmente. tienen Claro. capacidad No, de económica. hecho, fue lo que dictaminó el Congreso en los entonces últimos ese es el cambio que tiene que producirse. Por eso, en realidad, como no se hace esto, nunca alcanza nada y siempre le ponen un impuesto más a la gente. ¿Qué tiene usted para Un impuesto decirle más sobre al el cordobés que consumo. hace 3 semanas Bueno, por contaba eso. claramente que quería abrir una heladería, que quería emplear gente y necesitaba 34 firmas, que no le alcanzaba el dinero que tenía que invertir para empezar a pagar impuestos para poder abrir el local? ¿Se entiende la rueda de este país? Que seguimos comparando con otros países que no tenemos la misma realidad. No, Eso por es eso dije, no es lo indiscutible. mismo. Por eso- Yo no eso soy es lo de que los te conté. argentinos que me hago la piola de cuanto menos pague impuestos mejor. Para nada. Me Yo parece sí, que una enorme cantidad... Yo cuanto menos impuestos pague, No, yo no, siempre y para mí cuando hay que pagarlo. no infrinja la ley, por supuesto, hay que pagarlo. Bueno, Yo quiero pasa que pagar lo más. que pasa es que los que se busca es justamente infringir la ley. Si uno quiere que el Estado funcione, algún financiamiento tiene que tener. Sí, bueno, pero, a ver, El una cosa es pagar los financiamiento tiene que impuestos. ser un financiamiento justo. Un Estado eficiente. Pero hay que también. ver, Claro, por Lozano, supuesto. Estado una eficiente cosa es pagar donde- impuestos y que te También, lo devuelvan el con el costado- servicio. Sí, porque Lozano. aparte también no solo que los ricos no pagan, sino que después No, demandan todo. subsidios para su actividad. ¿Está bien? ¿Quién está subsidiando a las petroleras? ¿El Estado argentino? Sí. ¿Pero que a usted les molesta que los ricos ¿Que no paguen? Sí. No, Y no que no mucho. pague, por supuesto, a cualquiera le molestaría. Yo creo que a cualquier Me argentino le molesta la molestaría que el de al lado injusticia. no pague impuestos. Me molesta la injusticia. ¿Qué es injusticia? La injusticia quiere decir que se haya un trato desigual, que pague más el que no tiene que el que tiene. No, eso por supuesto. Ese Eso es es el punto. innegable. Pero digo, eso es un el- denominador bueno, Entonces, común pero en la de todo. Argentina tenés Lozano. un 70% de impuestos que van sobre el consumo. ¿Qué pasa en el consumo? Todos consumimos, Sí. nadie, no se discrimina qué capacidad económica tiene cada No, uno. el 21%. Y los impuestos que van Sí. sobre la riqueza, Lo que sobre los explicaba usted ingresos, antes. no se pagan como corresponde. Entonces, eso es una situación desigual Perdón. que debe ser alterada. Pero si hay un Estado en el cual pide que paguemos impuestos y suma impuestos todos los años, no este año solo, todos los años, y no lo devuelve, Esa es otra discusión. Que no es lo la del devuelve, gasto. digo, en acciones verdaderas, Efectivamente. que no se lo roben, que se controle, que las calles estén bien. Estamos hablando, a ver, hablamos de un distrito Efectivamente. en el Démosle cual trabajo a la le gente. ponen el énfasis, Lozano, le ponen el énfasis desde ese distrito, en La Matanza, en su momento cuando Cristina estaba en campaña, inclusive también, o en los primeros tiempos, que porque la ciudad de Buenos Aires tenía las plantas que las regaban, cuando en La Matanza hay calles de tierra cerca, muy cerca del centro del municipio, un territorio, por eso le pongo el ejemplo, gobernado por el peronismo siempre. Pero Entonces yo digo, estoy no diciendo- se devuelve eso al Hablábamos Estado. de los Pero no se impuestos. devuelve, Queremos perdón, hablar Lozano, del gasto, un hablemos del segundo. gasto. Esa es otra discusión. Lozano, Yo estoy un de acuerdo. Estado- Digo, lo que recauda el Estado tiene que volver en servicios Exactamente. eficientes sobre la Por eso, Usted comunidad. está en Estado contramano de lo que dice la eficiente. calle Pou con respecto al No. efecto cascada. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la conferencia de prensa del presidente del país vecino que hablaba del efecto cascada? Que por eso justamente, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Que por eso de alguna manera iba a no empezar a reducir, pero no a generar más impuestos para aquellos sectores de mayor poder adquisitivo empiecen a darle trabajo a los sectores más pobres del país. ¿Usted no cree en eso? No ocurre De eso. ninguna manera. No ocurre eso. ¿No ocurre cómo? No ocurre. ¿De usted es el Los especialista? sectores de mayor poder adquisitivo de nuestro país tienen una presión tributaria bajísima, no invierten y no generan empleo. Pero ¿cómo voy a invertir si la plata la tengo que gastar en impuestos? Eso es lo que No, le no, pero responde, si no lo es que digo no yo, pasa. lo responde cualquier empresario Es lo del que país. no pasa. Ah.
No es cierto que los sectores empresariales importantes de este país o que los sectores de alta capacidad económica tengan una presión tributaria alta. Es mentira. Vuelvo a lo que te dije antes. Si vos descomponés la presión tributaria, la pagas vos, la pago yo, la pagan los sectores medios, pero no lo pagan los que faltan tienen capacidad políticas económica. también, es lo que dice ¿Qué es lo Javi? que hay? Hay exenciones tributarias, regímenes promocionales, subsidios, todo un conjunto de cosas que está concentrado en la cúpula empresarial de la Argentina. ¿Cuánto paga hoy un rico en otro país? ¿Cuánta Para presión? ponerte un ¿Qué ejemplo, porcentaje? ¿cuál es la alícuota más importante en ganancias? En la Argentina el máximo es 35. Si vos vas a Europa, la media está en 48. Y hay países que están arriba de 50 en la alícuota de pago a ganancias. Y proporcionalmente- en la Argentina, y proporcionalmente, el 35% Lozano, para los ricos es en promedio 16. Sí. Por la existencia de exenciones. Hay muchas cosas que no garpan. Ahora, proporcionalmente, ¿cómo está el tema salarios? Porque eso también involucra, ¿no es cierto?, un poquitito del salario. Es decir, el costo que tiene un empresario para tener un empleado. Acá el costo, como dicen los empresarios, es muy elevado tener un empleado. No, y la verdad que si vos tomás las grandes empresas en la Argentina, el peso que tiene la nómina salarial sobre sus costos no es elevado. Sin embargo, dicen que sí. Bueno, pero ellos dicen y se Entre los quejan. aportes, Siempre entre- han dicho eso para sacar mayor tajada. Entre y la siempre se ha dicho indemnización. que hay que seguir lo que ellos dicen. Lo hemos hecho y así estamos. ¿Pero ¿y quién genera empleo entonces? ¿Cómo usted piensa? ¿Quién generaría empleo? ¿Quién Vuelvo al punto que generaría te dije empleo? antes. Si vos hoy ponés ingresos en el bolsillo de la gente, vas ¿Cómo a los tener pone? mayor demanda, vas a tener por lo tanto ¿Cómo mayor pone el dinero en el producción, bolsillo de y la esa gente? producción genera empleo. ¿Cómo pone el Con la dinero en el emisión, bolsillo lo de que la está gente? diciendo desde el El principio. planteo que te hice En antes. el comienzo. Si vos La emisión. hoy... Ah, con la emisión. La Ok, emisión es volvemos una. a la emisión. No, la emisión en dirección a los sectores que efectivamente tienen que consumir. Por eso hablé de que hay que reponer el IFE en este contexto, por eso dije que hay que sostener el ATP. Si vos no haces esto, todos los sectores que van a ser afectados por las restricciones van a impactar bajando. O sea, ¿qué va a pasar acá? Vos cerrás a partir de las 8, hay oferta que no existe y que se cae, y después hay otros que cobraban de eso, que ya no cobran. Sí, son Con lo 20.000, cual lo se que dicen es- deprime aún más el mercado interno. Entonces yo estoy planteando lo que hay que hacer hoy. Hoy hay que frenar durante 20 días y acompañarlo con un shock de ingresos sobre la población, de sostenimiento de las empresas y con un shock sanitario para levantar la capacidad del sistema sanitario y la posibilidad de vacunación. ¿Y por qué han quebrado muchas empresas en el último tiempo? Porque hace 3 Se años están pagando que vos tenés poco. la Argentina en ¿Pero por qué, recesión. por qué han quebrado si están pagando poco impuesto? ¿Por qué quiebran las empresas, las pymes y demás? Pero las pymes son las que quiebran. O sea, vos lo que tenés casualmente... hay empresas grandes que han desde tenido grandes 2018, problemas. Sí, pero las grandes compensan con la especulación financiera. O se van del país. ¿Eh? O se van del país. En general, sí. Las que están en las actividades que les interesan no se van. Las Sí. que manejan el petróleo, que tienen que ver con el sector agrario, esas no se van. Bueno, porque tienen Las una que están recupera- aprovechando los recursos naturales. Porque de tiene la una Argentina, no se recuperación van. externa. Las mineras no se van. Que las casas madres o las casas matriz les las que vienen provee. acá para llevarse lo que les interesa. Bueno, esas no se está van. bien. Bueno, Pero pero el no son las que empresario más viene lo que para... digo es- empleo Pero, generan. Lozano, el pregunta empresario tuya. viene para sacar un rédito. El que viene del exterior, así Claro, como... tiene que sacar un rédito razonable, no un rédito ¿Y extraordinario. qué es un en- rédito razonable? ¿Eh? ¿Qué es un rédito Un razonable? rédito que tenga que ver con la Estamos estructura de costos que hablando de tiene. economía, es complicado para esta hora, pero ¿qué es un ¿Cómo? rédito razonable? Digo en el sentido de que pone una empresa en un país, quiere llenarse de plata, pero necesita los empleados, necesita contratar gente, dar empleo, para poder lograrlo, siempre y cuando pueda y siempre y cuando sea exitoso, en un país, en cualquier país. Ahora, en este país vivimos siempre de la queja. El que está arriba, el que está abajo y el que está en el medio, ni que hablar, sobre todo también, ¿no? Al planteo inicial tuyo sobre por qué quiebran empresas, Sí. nosotros en el 2020 culminamos el tercer año sistemático de caída de la actividad económica. Sí. 2018, 2019 y 2020. 2018 y 2019 por la política de Macri y el acuerdo con el fondo. Esa caída implica caída de los salarios, caída de las jubilaciones, depresión del mercado interno y destrucción de las pymes. Sí. Eso es lo que pasó en estos 3 años. Ese es el punto que hay que modificar. Los grandes de los que vos hablás, durante ese proceso, han tenido en muchos casos ampliación de sus retornos.
por vía productiva o por vía financiera. La especulación financiera no es algo que existe y no tiene como contrapartida actores concretos. ¿Quiénes son los que invertían en Levax a tasas del 80% y sacaban la guita al exterior? Eso era parte de la cúpula empresarial de la Argentina, que compensaba por vía financiera a veces la caída de sus ventas en el mercado interno. Entonces, eso es parte de un esquema de política económica que el resultado que ha tenido es concentrar la riqueza en la Argentina. Argentina es profundamente desigual y lo que cualquier gobierno tiene que hacer para resolverlo es modificar la situación de desigualdad. Entonces, para ir resumiendo, y le agradecemos, Lozano, la verdad, esta charla que hemos tenido. Y además, la clase de economía. Una clase de economía, como siempre la ha dicho. Inclusive cuando fue candidato de la oposición en su momento, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces fue candidato? 2 veces, ¿no? Yo fui diputado. No, entre para el diputado 2003, sí, pero digo, más pero digo, para ser diputado fui candidato. Sí. Entre el 2003 y el 2015 tuve 3 periodos como candidato, como diputado nacional. Sí, y lo que ve usted ahora, para hacer un resumen, decía, digamos, lo primero que tendría que hacer el gobierno, ¿qué es? ¿Emitir para poder poner dinero en el bolsillo? Vuelvo a decir, acá hay que profundizar las restricciones y acompañarlo con un shock de ingresos. El shock de ingresos necesita un IFE realmente fuerte. O otro nombre, porque ahora ya no quieren un decir ingreso así. sobre la población informal. Exacto. Y desocupada. Y un fuerte ATP para sostener las empresas. Y aparte de emitir, hay que cobrarle a los sectores que tienen capacidad económica. Te voy a decir algo, el aporte solidario de las grandes fortunas, por lo menos mientras dure esta situación, hay que mantenerlo. No de una sola vez. No, como todos los impuestos en el país. Son aportes extraordinarios. No sé qué. Igual Lozano no se olvide que más allá del nivel de desigualdad en el que creo que estamos todos, es un denominador común, todos de acuerdo, no se olvide que también Brasil, Chile, México, allí también es una sociedad muy desigual. Y la realidad es que lo que hay que buscar es que, más allá de que a usted no le gusten las inversiones, o por lo menos no lo plantee de la misma manera que yo, creo que... ¿Cómo que no me gustan las inversiones? No, bueno, me gustan las inversiones. Yo lo que te dije es que los ricos no se hagan ricos. El problema no es la inversión, porque tenés rica. inversión hecha que no estás usando. Eso es lo que te dije. Y te dije cuándo empieza a ser un tema la inversión. No te dije que no me gustan las inversiones. No, bueno. La inversión es el futuro de la economía. Por lo tanto, inversión debe haber. Para lo cual vos necesitas controlar a aquellos que realizan ganancias acá y las colocan afuera. Porque la fuga permanente de divisas de la Argentina es una lógica histórica de que tiene 45 años. Y estamos viendo ahora las consecuencias. No, totalmente. Entonces, estamos viendo ahora las consecuencias. Acá lo que hay es acá hay un conjunto de sectores pequeño, pero muy fuerte en materia de riqueza, que tiene la capacidad de apropiar rentas extraordinarias y colocarlas afuera, en lugar de invertir. Bien. Le iba a preguntar cuánto sería la inflación de este año, pero todavía no lo podemos calcular. Y mirá, ojalá congelemos de acá a octubre para que se baje ese número. Porque si ese número se mantiene, estamos en el 50. Hoy estamos en un 13. Si ese número se mantiene, estamos en un 50. Hoy estamos en un 13. El gobierno hablaba de un 29. Por eso te dije que hay un doble ajuste. Uno, el que se presentaba en el presupuesto. Y si la inflación se mantiene, hay un ajuste adicional. Por eso es que el gobierno... Ese 13 que están viendo ustedes es la variación acumulada. La inflación está destrozando la estrategia económica del gobierno. De este año. La recuperación mercado internista con esa inflación no existe. ¿Cree que va a llegar al número, al del medio, que es el interanual? ¿El 42? Si se aplica, si tomamos el toro por las astas y vamos a un congelamiento hasta octubre de los precios principales de la economía, no es necesario llegar a ese número. Podemos bajarlo. Pero el 29 lo pasamos seguro, por cómo viene todo. Bueno, depende. Podemos volver al 29. ¿Es optimista o no lo quiere decir? No, yo soy optimista de que el gobierno reaccione y aplique un conjunto de políticas distintas porque el escenario cambió. Bien. Bueno, ojalá. Hagamos una